Qué misterioso poder tienen los zombies para que nos atraigan y que al mismo tiempo sean capaces de levantar nuestros más ancestrales temores. ¿De dónde proviene este oscuro mito? ¿Sería posible que se pudiera producir todo un apocalipsis zombie? En este programa nos adentraremos en todos estos temas, intentando responder a todas las cuestiones que se levantan en torno a este macabro asunto. Al igual que intentaremos analizar algunas de las leyendas que sobre estos seres se han producido a lo largo de la historia hasta llegar a lo que es el mito actual. Y es que las historias de los cadáveres que salen de sus tumbas para devorarnos, creando en nuestras mentes aterradoras imágenes de las más delirantes pesadillas, y en donde nos vemos a nosotros mismos siendo perseguidos y atacados por criaturas totalmente irracionales cuya única finalidad es nuestra destrucción, y teniendo una de las peores muertes que el ser humano pueda llegar a concebir: el ser desmembrados y comidos vivos. A lo largo de la historia es rara la cultura que no ha tenido entre sus numerosas colecciones de seres mitológicos a estos muertos que vuelven a la vida, por razones y motivos diversos, para acabar con nuestra existencia. Tal vez una de las primeras referencias que existan a estos seres se encuentra en una de las obras más antiguas que existen. Nos referimos al poema sumerio que trata sobre la epopeya de Gilgamesh, escrito entre los años 2500 y 2000 a.C., y en donde en uno de sus episodios se relata que la diosa Inanna, debido al rechazo del héroe ante su amor, amenaza ni más ni menos con destruir las puertas del otro mundo para que los muertos salgan y devoren a los vivos, siendo así, como hemos dicho anteriormente, una de las primeras referencias escritas sobre estos seres. Al norte de Europa, en la mitología nórdica, aparece la siniestra figura de los Draug, guerreros muertos que volvían a la vida con diversas atribuciones mágicas, y entre sus actividades figuraban principalmente la de devorar y beber sangre de aquellas personas que tuvieran la desdicha de encontrarse en su camino. Yéndonos a la otra punta del globo terráqueo, en el extremo oriente, concretamente en Japón, aparece otra figura que son los llamados los Yikininki, en donde una serie de personas muertas y que habían sido maldecidas por haber cometido diversos pecados habrían vuelto a la vida, presentando distintos rasgos de descomposición en sus caras y cuerpos, dando el aspecto propio de los cadáveres, junto con algunos aspectos animalescos, como pudieran ser garras u unos ojos aterradoramente brillantes. Estos seres se dedicaban a profanar tumbas, alimentándose de los cadáveres que se encontraban dentro de las mismas, y cuya visión, según narran las historias, llega a ser realmente aterradora. Podríamos seguir enumerando toda una interminable galería de referencias a los muertos que vuelven a la vida a lo largo de múltiples épocas y culturas, mostrando sus putrefactos rostros y con la finalidad de acabar con la existencia de los vivos. Pero esto daría para un programa entero. Continuando con la historia, en lo que se ha dado en llamar la época contemporánea, estos seres han seguido continuando, tratándose dentro de la literatura. Algunos quieren ver un precursor del mito del zombie actual en la obra escrita en el año 1818 por Mary Shelley. Nos referimos a Frankenstein, en donde gracias a la ciencia se logra reanimar a un cadáver, mostrando su lado más violento. Posteriormente, Edgar Allan Poe, en sus cuentos góticos, también se adentra en estos temas, al igual que Ambrose Bierce con su obra La muerte de Halpin Frasier. Y tal vez uno de los más representativos, autor al que se ha dado en llamar merecidamente como el maestro del terror, y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Howard Phillips Lovecraft, que también trataría el tema de los muertos que vuelven a la vida,
envolviéndolos a estos en un halo de horror indescriptible. Pero la primera referencia que tenemos del término zombie la tendríamos que buscar en Haití, en una misteriosa religión surgida entre los esclavos del África Occidental que fueron llevados a América y en donde se fusionaron sus creencias nativas con el cristianismo, originando así este misterioso y enigmático credo, aunando ritos, costumbres y creencias de ambas religiones en una extraña mezcolanza y dando como resultado el conocido vudú. Hay distintas teorías sobre la etimología o procedencia del término zombie, aunque parece que lo más probable es que su origen provenga de la palabra nzambi, una expresión de la lengua bantú que es hablada en el Congo y cuyo significado sería espíritu de persona muerta. Según esta creencia, los zombies serían personas devueltas a la vida por un bokor, jugan o hechicero vudú, que se apropiaría del alma del difunto cuando éste es devuelto a la vida, de forma que éste pierde toda su conciencia y todo rasgo de individualismo, quedando total y absolutamente a merced de la voluntad de aquel que lo revivió. Las deformaciones en las historias que se cuentan suele poner un delgado límite entre el mito y la realidad, pero lo cierto es que todo indica que esta práctica fue y sigue siendo algo que existe y es real desde cierto punto de vista. Según el etnobotánico Wade Davis, que se adentró en el estudio de este tema a principios de los años 80 y del cual se dice que su vida llegó a estar en serio peligro, determinó que para conseguir esto se usarían dos productos. El primero de ellos sería una sustancia cuyo componente principal es la tetrodotoxina, una neurotoxina que se encuentra especialmente en el pez globo y que puede llegar a producir la muerte, siendo uno de los venenos más poderosos que existen dentro del reino animal. Sin embargo, administrada en una dosis mínima, no letal, junto con otros productos como pudieran ser aloe, cedro, huesos machacados y azufre, entre otros, puede producir la bajada de las constantes vitales hasta tal punto que, de no realizarse un diagnóstico médico exhaustivo, puede determinarse que la persona ha muerto. Una vez que ésta ha sido sepultada en el cementerio, el bokor desenterraría a esta persona y le suministraría una segunda sustancia cuya base se supone que sería Datura Strandimonium, logrando reavivarla a la vez que anularle la voluntad, convirtiéndose así en esclavo del bokor, y que normalmente utilizaba a estas personas en plantaciones, sirviendo este método como castigo, escarmiento o sanción social a aquellas personas que habían transgredido las normas de la comunidad. Según se cuenta, durante todo el proceso la víctima llega a percibir todo aquello que pasa a su alrededor, incapaz de poder reaccionar ni moverse, siendo consciente en todo momento de su propio enterramiento. El primer caso documentado de esta práctica vudú se dio a conocer en el año 1937, cuando la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston publicó el caso de Felicia Felizmento, una mujer supuestamente fallecida en el año 1907 y que apareció caminando desnuda 30 años después con un extraño color parduzco en la piel y totalmente ausente de la realidad, permaneciendo así hasta el día de su muerte. Pero tal vez el caso más famoso fue el de Clairvius Narcís, un campesino de Haití que fue dado por muerto y sepultado el año 1962, reapareciendo 18 años después, relatando que tras su muerte fue resucitado y obligado a trabajar en una plantación, de la cual logró escapar tras la muerte de su bokor. Todo esto levantó un gran revuelo sobre los zombies, produciéndose multitud de libros y películas sobre el tema, pero el precursor de la imagen que tenemos en la actualidad la tendríamos que buscar en un film de bajo presupuesto del año 1968 llamado La Noche de los Muertos Vivientes, del director George Andrew Romero,
cuyo impacto fue tal que sirvió de base para las películas, videojuegos y series de televisión que se hicieron posteriormente, y que es el arquetipo que ha ido evolucionando hasta convertirse en el zombie que tenemos actualmente en nuestros días. Ahora bien, haciendo este repaso por la historia de los zombies, surge la inevitable pregunta: ¿es posible que todo esto pueda realmente llegar a pasar algún día? Lo cierto, y por increíble que parezca, es que la posibilidad puede llegar a existir, a ser real. Así lo han afirmado algunos científicos, no como una resurrección de los cadáveres que se levantan de sus tumbas, pero sí con enfermedades y drogas que ocasionarían una gran violencia en el ser humano, privándole incluso del raciocinio y convirtiéndolo a todos los efectos en estos zombies. El doctor Stephen Schlossman, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, sorprendió por sus declaraciones al asegurar que un apocalipsis zombie podría ser algo real, realizando unos estudios similares a los que se elaboran en la ingeniería inversa, es decir, intentar llegar al origen conociendo los síntomas externos. Schlossman realizó una serie de investigaciones sobre qué tipos de lesiones deberían de producirse en un individuo para que acabara comportándose y con las mismas sintomatologías que un zombie, llegando a diversas conclusiones. El principal gestor de nuestro comportamiento es el lóbulo frontal de nuestro cerebro, el cual se encarga de producir distintas estrategias frente a los estímulos externos, así como de controlar nuestros impulsos más animales. De esta forma se ocupa de contener la agresividad, haciendo que pensemos en las consecuencias de nuestras acciones antes de proceder a hacerlas. Según Schlossman, si algún tipo de virus llegara a afectar a esta parte del cerebro haciendo que la misma dejara de funcionar, el control de la mente lo tomaría la amígdala y la corteza cingulada anterior, el llamado cerebro reptil, convirtiendo al individuo en alguien que mirara el mundo sin ningún tipo de conciencia y donde la agresividad manaría sin contención alguna. Es lo que el doctor Schlossman ha dado en llamar síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa. Esto, junto a otros daños que se produjeran en el hipotálamo ventromedial, provocarían una hiperfagia. Esto quiere decir un hambre que nunca llegaría a ser saciada, y así de esta manera tendríamos a un ser tremendamente agresivo y con un hambre literalmente voraz. Si bien es cierto que esta enfermedad afortunadamente no existe, el doctor Stephen Schlossman no descarta que alguna mutación natural o provocada en algún tipo de virus podría llegar a ser factible en un futuro, no descartando el contagio mediante la saliva o la sangre, el típico contagio por la mordida zombie. Por otro lado, también se ha buscado la posibilidad de dicho apocalipsis entre las enfermedades actuales. Existe un parásito llamado Toxoplasma gondii. Lo más característico o extraño de este parásito es que la fase llamada sexual, en donde puede reproducirse, solo la puede realizar en los intestinos de la familia de los Felidae, de los gatos, mientras que este parásito puede vivir en cualquier animal de sangre caliente, mamíferos y aves, comprobándose un extraño comportamiento en las ratas portadoras que llegan a cambiar su natural comportamiento, haciendo que muestren un carácter que podríamos considerar como temerario, llegando a acercarse a los felinos para ser devorados por estos, y así este protozoo consigue llegar hasta el interior de este animal para lograr su fase de reproducción. Algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de algún tipo de evolución en este protozoo que pudiera llegar a producir en el hombre una enajenación mental y que mostrara un carácter violento e incluso que pudiera llegar a atacar a otros para que este protozoo pudiera extenderse, vista la capacidad que tiene el mismo para afectar el comportamiento. Y por si ustedes se lo preguntan, este protozoo no es raro.
en el ser humano se ha estipulado que pudiera estar en torno al 48% de las personas que pudieran albergarlo. Por otro lado, se encuentran drogas que son capaces de hacer en quienes las consumen que adquieran el carácter que define a los zombies. Una de ellas es la llamada sales de baño o séptimo cielo. El 26 de mayo del año 2012 en Miami sorprendió el caso de un hombre desnudo que se comía el rostro de un indigente, devorando la nariz, parte de la cara y los ojos. Roddy Eugene, que así se llamaba este hombre de 31 años de edad, estaba bajo los efectos de esta droga sintética, atacando durante 18 minutos a Ronald Popo, de 65 años de edad. Entre otros, los efectos de esta droga causan paranoia extrema, agitación, alucinaciones y una fuerza fuera de lo común, lo que hizo que este zombie tuviese que ser abatido a tiros ante su resistencia y su agresividad. Otro caso de los efectos de esta droga se produjo en junio del año 2012, cuando Brandon de León, de 21 años de edad, amenazó con comerse a 2 policías e intentó morder a otro. Otra de las drogas que alertó a las autoridades de Estados Unidos en octubre del año 2013 y que ocasionan efectos similares a la anterior es la llamada crocodil o la heroína de los pobres debido a su bajo precio en el mercado. Esta tiene además la propiedad de hacer que la piel se vuelva escamosa y de un color verdoso negruzco. Fue bautizada como la droga zombie, causando daños en las venas, infecciones en los tejidos, gangrena y necrosis. La droga se come la carne de adentro hacia afuera, dando así todo el aspecto que tienen los típicos zombies. Se presentaron algunos casos en Chicago, Arizona, Oklahoma, además de en Rusia y en Ucrania. Ambas drogas producen una baja sensibilidad en el sistema nervioso, haciendo que el dolor apenas sea perceptible, llegándose a dar casos de automutilaciones en donde la piel y músculos que cubren los huesos han llegado a ser arrancadas, exponiendo estos a la vista y dando el aspecto del zombie que conocemos tanto en películas, en los juegos y en las series. Lo más curioso de todo esto salió cuando una entidad oficial como es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicó una página en el año 2011 en donde se dictaban una serie de medidas y actuaciones contra una pandemia zombie. Hablamos de un organismo oficial y en el cual se publican medidas a tomar y actuaciones contra otros tipos de enfermedades, incluido por ejemplo el ébola entre estas. Entre estos estudios científicos destacamos el del físico David Casey, el cual hizo un estudio sobre la probabilidad de supervivencia de objetivos inmóviles de ser aniquilados por caminantes aleatorios. Un grupo de matemáticos canadienses de la Universidad de Ottawa fueron todavía más allá y no se limitaron solo al cálculo de probabilidades, sino que elaboraron toda una guía de cómo se debería de actuar ante un posible apocalipsis zombie. Entre demostraciones y fórmulas matemáticas concluyeron que cuanto más inmóvil permanezca un objetivo, mayor será la probabilidad de ser alcanzado. También determinaron que los lugares idóneos para refugiarse serían aquellos que más recovecos tuviesen, como pueden ser los centros comerciales, ya que ofrecerían mayor dificultad al depredador de dar con su presa, reduciendo las probabilidades casi a cero. Y entre las posibilidades que ellos destacaban para la erradicación y la propagación de este apocalipsis, ellos proponen salir y acabar con los zombies de la forma más rápida posible para evitar dicha propagación y la extensión de estos seres. Existen muchos más estudios sobre este tema, en donde científicos, matemáticos, teóricos y toda una serie de personas especializadas en todo tipo de disciplinas han elaborado un sinnúmero de teorías y contramedidas,
ante lo que pudiera ser un hipotético apocalipsis zombie. Y es que es innegable que el tema llega a sugestionar a muchas personas. Y esto se produce porque los zombies, estos despojos humanos y descarnados cuya única finalidad es acabar con nosotros, toca directamente muchas de las fibras de nuestro subconsciente. Por un lado podemos ver el miedo que tenemos a la muerte y a la putrefacción de nuestros cuerpos. Y por otro, una personificación del miedo ancestral que todos tenemos de ser atacados o de ser agredidos por los demás. También hay quienes ven en estos apocalipsis zombie el deseo de huir de nuestra monotonía, un cambio que acabe y nos saque de esta sociedad, activándonos, aunque sea huyendo, de un peligro tan mortal como el ataque de estos seres. Algo que nos haga olvidar que todos los días nos levantamos, hacemos nuestra rutina, comemos más rutina y dormimos, así día tras día, incapaces de salir de ella y en una sociedad acomodada. Pero hay un instinto en nuestro interior que desea que eso cambie. Y ya que nosotros, por nosotros mismos, no lo hacemos, qué mejor y rompedor manera de que esta rutina termine que todo un apocalipsis zombie que nos libere de estas cadenas. Por otro lado, de forma inconsciente, imaginando que luchamos y exterminamos a estos seres, liberamos los instintos asesinos que todo ser humano tiene, pudiendo matar de las formas más salvajes a estos zombies, pero acallando nuestra conciencia con la justificación que, después de todo, no son seres vivos, son solo zombies, lo cual permite liberar toda nuestra agresividad de una forma enmarcada y disculpada ante nosotros mismos, no viéndonos como asesinos, sino como héroes y salvadores. No faltan también quienes ven en estos apocalipsis zombie el reflejo o la metáfora de una sociedad sin sentimientos que está destruyendo la esencia del ser humano y cuyos enfrentamientos representarían la lucha de la esencia humana contra un ataque a su propio ser, ataque que no proviene del exterior, sino que nos viene desde dentro de nuestra propia sociedad, representada en estas masas informes y sin cerebro, imparables y dispuestas a engullirnos. Son curiosos los estudios estadísticos que afirman que el mayor auge de los zombies sucede en los momentos en que la sociedad se siente débil o vulnerable ante crisis mundiales, y es que el ser humano, a lo largo de toda su historia, ha tendido a crear seres imaginarios para personificar aquellas partes de sí mismo y de su sociedad que la angustian y crean temor. De esta manera les hemos mostrado la historia, el origen y la evolución de los zombies, bien a través de poderes mágicos o divinos, o bien mediante virus que podrían evolucionar, también producto de mutaciones producidas en laboratorios. Todo con el fin de producir un cambio en donde podríamos entrar en un sinfín de teorías sobre conspiraciones contra el ser humano. Hemos visto los estudios que se han realizado sobre este fenómeno y sus connotaciones filosóficas y psicológicas, y como en todos estos temas se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero que profundizar en ellas llevaría un programa demasiado extenso. Hemos pretendido ni más ni menos que acercarles algo más a este mito y adentrarnos en sus teorías, dejándonos la duda de si un apocalipsis zombie es algo que pudiera ser real o que simplemente se puede enmarcar dentro de lo puramente fantástico. Ahora, y como siempre, son ustedes mismos los que tendrán que sacar sus propias conclusiones. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado, y si así ha sido, no olviden darle a like y compartir los vídeos. Eso nos ayudaría mucho para continuar nuestra labor de divulgación, así como suscribirse al canal para ser notificados cada vez que subamos un nuevo programa. Sin más, les damos las gracias por habernos escuchado
y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.